Buenas tardes, sean bienvenidos a esta sesión 9 del ciclo de webinars Hablemos de Logística en los Negocios, que organizan de manera conjunta la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este webinar, que es ya el webinar de cierre de este evento. Y bueno, antes de iniciar, únicamente recordarles el apoyo a todos los participantes, manteniendo silenciados sus micrófonos y desactivadas sus cámaras para efectos de evitar distorsión en la sesión. Vamos a dar inicio a esta sesión y bueno, pues antes que nada me voy a permitir dar una breve semblanza de lo que ha sido este ciclo de webinars Hablemos de Logística en los Negocios, el cual, bueno, constó de 9 sesiones, las cuales se fueron impartiendo los días jueves durante los meses de junio y julio. Esta actividad tuvo como objetivo dar a conocer el rol estratégico y la importancia de la logística en el desarrollo y éxito de los negocios, tanto en un entorno local como en un contexto global. En el evento se contó con la participación de estudiantes, docentes, egresados, profesionistas y empresas interesados en los temas de logística, cadena de suministro y el impacto de las mismas en los negocios. Me voy a permitir presentar a las autoridades que van a presidir este evento, esta sesión de cierre. Y bueno, primero que nada, me voy a permitir presentar a la doctora Mayela Terán Cázares, secretaria académica de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, en representación del doctor Luis Alberto Villarreal, director de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. También, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, doctora. También se encuentra con nosotros el maestro Honorio Gutiérrez Guerrero, coordinador de grupos estudiantiles de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas tardes, maestro Honorio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y aquí estamos colaborando también con ustedes. Bienvenidos. Gracias. De igual manera, se encuentra con nosotros el doctor Jaime Mora Vargas, presidente de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, a quien agradecemos también el que nos acompañe el día de hoy en esta sesión. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. De igual manera, se encuentra con nosotros el doctor Gastón Cedillo Campos, presidente del Comité de Honor de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, a quien agradecemos también el que nos acompañe en este evento. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. De igual manera, se encuentra con nosotros el doctor Jorge Barnett Lauten, director general del Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas del Georgia Tech Panamá, quien será nuestro ponente de esta sesión. Muchas gracias, doctor Jorge, por acompañarnos. Buenas tardes y gracias. Y también se encuentra con nosotros Mario Daniel Gámez Arriaga, presidente del capítulo estudiantil AM Nuevo León, con sede en la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias por acompañarnos también, Mario. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Saludos. Bien, siguiendo con la orden del día, voy a permitirme ceder el uso de la palabra a la doctora María Mayela Terán Cázares, secretaria académica de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para que nos brinde un mensaje. Muy buenas tardes, maestro Mario, muchas gracias. Pues antes que todo, un placer acompañarlos en esta tarde, dando lo que viene siendo pues esta clausura a este ciclo. A nombre del doctor, nuestro director, el doctor Luis Alberto Villarreal, les envía un saludo y pues agradeciendo el apoyo que tanto estudiantes
como maestros, profesionistas y todas las personas interesadas en esta gran, apasionante área de la logística que participaron en este gran ciclo de webinars. Una gran logística que se desarrolló en la cual pues se dio alcance a toda una variedad de temas, los cuales hoy en día son imperantes para el mundo organizacional. Iniciamos desde eventos sumamente operativos hasta lo que viene siendo contextos de la parte de la responsabilidad social y la cuestión de la sustentabilidad, en fin, todo aquello que hoy en día es parte esencial del mundo de lo que viene siendo la logística. Todo ello pues encaminado a una gran cantidad de experiencias, vivencias, y que todo ello fue compartido en este mundo, como mencionaba ahorita, este mundo apasionante de lo que viene siendo la parte de la logística. Agradecemos a todos los conferencistas, a todos los expertos en esta área de la logística en los negocios que vinieron a compartir con todos nosotros todo este contexto de vivencial que se han manifestado y han tenido a través de su vida profesional y que hoy en día pues se recapituló a través de lo que viene siendo este ciclo de webinars que fue organizado. Muchas gracias por todo el apoyo que nos dieron, gracias por toda esa experiencia, por todo ese conocimiento que nos han permitido a todos crecer y seguir manifestándonos en este gran mundo de la logística. Gracias por todo su apoyo y sigamos adelante. Gracias. Muchas gracias, doctora Mayela, por su mensaje. Y a continuación me voy a permitir ceder el uso de la palabra al doctor Jaime Mora Vargas, presidente de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, para que de igual manera nos brinde un mensaje. Adelante, doctor Jaime. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A nombre de la Asociación Mexicana de Logística, celebramos este tipo de eventos donde tienen el objetivo de fortalecer, complementar y enriquecer el desarrollo de la logística en nuestro país y en todos los entornos en el que nos desarrollamos, particularmente en condiciones en las que estamos viviendo, donde el tema logístico toma particular relevancia. Como sabemos, la logística somos sensibles a ella cuando no llega el producto, cuando llega muy caro. Pero en estos tiempos donde además de esto debemos incluir el tipo de producto que se está mandando, pues se vuelve muy, muy relevante. Entonces, yo celebro el tener ese tipo de eventos, agradecer a la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León el desarrollo del mismo y pues también hacer votos para que los conocimientos, las experiencias compartidas por los expositores tengan una aplicación, no se queden solamente en las notas, en las presentaciones, sino que puedan verse aplicadas al entorno y con esto pues mejorar la situación de nuestro país, ¿no? Entonces, pues sin más, agradecerles, celebrar que esto se lleve a cabo, informarles que desde la Asociación Mexicana de Logística estaremos participando con mucho gusto en este tipo de eventos y esperemos que se repita pronto. Muchas gracias, mucho éxito y gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Jaime Mora. Agradecemos mucho su mensaje. Y bueno, nuevamente solicitamos a la doctora Mayela Terán Cázares, secretaria académica de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, para que haga la declaratoria de cierre, de clausura de este ciclo de webinars, Hablemos de Logística en los Negocios, para posteriormente pasar a la plática impartida por el doctor Jorge Barnett Laughton. Adelante, doctora Mayela. Muchas gracias. Gracias, maestro Rubén. Pues bueno, siguiendo con el orden del día y dando el protocolo referente a este gran ciclo de webinars, Hablemos de Logística en los Negocios, en este momento hacemos la declaratoria de cierre, siendo las 5 de la tarde con 10 minutos. Hacemos la declaratoria de cierre del ciclo de webinars Hablemos de Logística en los Negocios, en representación de nuestro director de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Luis Alberto Villarreal. Muchos éxitos.
Muchas gracias, doctora Mayela, por su mensaje, por su participación. Y bueno, siguiendo la orden del día, me voy a permitir presentar a nuestro ponente del día de hoy, al doctor Jorge Barnett Lawton, de quien voy a leer su semblanza curricular. Jorge Barnett Lawton es director general del Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech, Panamá. Es ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá, con maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial del Georgia Institute of Technology y maestría y doctorado en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, colaboración con el Zaragoza International Logistics Program en Zaragoza, España, con estancias como visitante en el Massachusetts Institute of Technology, Kennedy School of Government en la Universidad de Harvard y la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. En su rol con Georgia Tech Panamá, dirige programas para el desarrollo del conglomerado logístico local, en particular mejoras integrales del sistema multimodal interoceánico, medición del desempeño en el sector marítimo portuario, análisis de redes de suministro para distribución regional y uso de datos masivos para la mejora del sistema de transporte urbano, entre otros. Cuenta con más de una década de experiencia en el sector industrial, ocupando diversos roles en los campos de manufactura, administración de proyectos y gestión logística, así como etapas profesionales en la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina, y el Centro Latinoamericano de Innovación en Logística de Mérida, Yucatán. Así que sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Jorge Barnett Lawton para que nos imparta el webinar de hoy, Tendencias de la Logística y las Cadenas de Suministro. Bienvenido, doctor Barnett. Adelante. Bueno, buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. El ser el que cierra tiene mucha presión. Prefiero ser el que abre para estar más relax. Pero me parece excelente la oportunidad de poder... O sea, he tenido la oportunidad de ver un poco los temas que han estado tratando y la verdad ha sido muy interesante, muy abarcador. Y el ser el que cierra, pues permite hilvanar algunos de esos conceptos, ¿no? Tratar de unirlos un poco. Y esa es la parte linda de todo esto. Hoy más temprano hice un tweet de los pocos que hago y mencionaba de que el hecho de tener una pandemia, el hecho de tener que quedarnos en casa, no nos resta la capacidad de aprender. Y creo que eso es algo que nos podemos llevar muy positivo de todo lo que estamos viviendo. Que más allá de todo lo que está sucediendo en el mundo, nosotros seguimos teniendo la oportunidad de intercambiar experiencias en esta manera. Entonces, un segundo, les voy a compartir mi presentación solamente. A ver, por más que uno trabaje inmerso en tecnología, siempre toma un momento. Bien. Me pidieron que hablara sobre tendencias de la logística y las cadenas de suministro, ¿no? Y tratando de amarrar un poco con el contexto del mundo en que vivimos y lo que estuvimos hablando antes en el ciclo de webinars. Y pues hay muchas cosas que podríamos tocar. Voy a tratar de enfocarme en algunos temas que creo que son relevantes en el contexto actual, pero por supuesto quiero partir de lo básico, ¿no? Vamos a partir de la palabra de riesgo. Me gusta partir por aquí porque mucho de lo que estamos viviendo es una manifestación de riesgos que realmente ya mucha gente había concebido que lo que estamos viviendo hoy en día era algo que iba a suceder eventualmente. Ya lo vivimos muchos años atrás con la crisis del SARS y realmente no es la primera vez que pasamos por esto, pero es la primera vez que lo estamos viviendo en un mundo tan interconectado y con cadenas de suministro tan extensas, donde las vulnerabilidades nos han golpeado en maneras que esa parte, la manera en la que nos golpeó el shock,
es lo que quizá ha sido muy difícil para muchas empresas y para el sistema económico en general tolerar. Entonces me gusta partir por el tema de riesgos porque eso es lo que va definiendo hacia dónde van las cadenas del futuro. Entonces me he tomado la libertad de robar algunas cosas, busqué algunos informes de lo que se llamaba, en el 2019 decían iban a ser los grandes riesgos que iban a definir ese año y el futuro para las cadenas de suministro, según los directores de las empresas. Y estas son algunas de las palabras que mencionaron, ¿no? La guerra comercial de Estados Unidos con China, podemos decir la guerra comercial fronteriza entre Estados Unidos y México, más bien las tensiones que hay, ¿no? En cuanto a la manufactura que se da del lado mexicano que entra a Estados Unidos, y eso es un driver grande del comercio regional. Brexit, por supuesto, en Europa. Reformas ambientales, una de esas, la implementación por parte de la OMI de los topes para lo que es los contaminantes en el combustible para uso marítimo. Pero también ya veníamos previendo una desaceleración económica. La recesión que vivimos hoy no es algo que no se venía dando, ya se venía poniendo un poco más lenta la economía, porque la economía en Asia estaba, digamos, sobrecalentada. Entonces ya había un contexto de que se podían ir frenando algunas cosas desde el lado de Asia, y eso, por supuesto, es un gran driver para lo que son los centros de manufactura, y eso podía afectar a las cadenas de suministro a nivel global, más que todo por tema de reducción de demanda, pero no en la medida que lo estamos viendo ahora. Y estos son los riesgos que se veían en el 2019. Es más, si uno buscaba documentos del 2020, más o menos se repetían muchos de estos. Y por supuesto están otros temas como cambio climático y sus manifestaciones y otras cosas que las empresas le prestan mucha atención, pero estos eran los principales. Ahora avancemos al 2020. El 2020 fue un poco diferente, ¿verdad? 2019 le prestábamos atención a lo que estaba a la izquierda. En el 2020 lo que vemos es un mundo completamente diferente, donde lo que está pasando en Brexit, lo que está pasando en China, la guerra comercial en sí, todo eso ha pasado un poco a segundo plano. Trabajo mucho con el sector marítimo y el tema del sulfur cap ha pasado a algo secundario realmente, porque lo más importante, el driver de lo que está sucediendo ahora mismo es cómo salimos del hueco en el que estamos metidos de esta pandemia. Y esta pandemia, por supuesto, se tradujo en una disrupción de las cadenas globales, y ahora entro un poco en ese detalle, una recesión económica mundial y una reestructuración de flujos. Entonces, partamos de algo básico, ¿no? Normalmente los shocks de los que hablamos cuando hablamos de disrupciones en las cadenas de suministro, nos enfocamos en supply shocks, shocks del lado del suministro. En el caso de lo que estamos viviendo hoy, se dio un shock del lado del suministro, porque había un riesgo de salud para los colaboradores, la gente que trabaja en las empresas, y se dio en Asia y en otras partes del mundo cierre de plantas por acceso restringido, por bajas del personal, se dieron restricciones en capacidad de transporte, hubo blank sailings por parte de las navieras, hubo recortes en lo que era la capacidad en lanes de transporte terrestre también por parte de las empresas proveedoras de dichos servicios, y por supuesto, los bajones que se han dado a nivel económico han causado quiebra de muchos suplidores. Entonces han habido toda esta serie de shocks del lado de suministro, pero lo que caracteriza el contexto de hoy no es el shock del lado de suministro. Estas disrupciones del lado de suministro ya las veíamos años atrás, las veíamos cuando hubo el caso del tsunami en Japón, las vimos cuando ha habido terremotos, las hemos visto cuando ha habido inundaciones. Siempre hay disrupciones en los nodos de suministro. Lo que quizá nunca habíamos visto en esta magnitud eran las disrupciones del lado de demanda, que el efecto combinado de esas dos cosas es lo que nos ha puesto en esta situación. Entonces, los shocks del lado de suministro son parcialmente subsanables. Los shocks del lado de demanda son sumamente impredecibles porque la demanda involucra a la gente, al consumidor, pero esta gente es la que gasta en la economía, pero también son los que trabajan en las empresas que producen los productos, que consumen esas materias primas. Entonces la gente al final queda siendo el factor importante, y cuando un shock te golpea en la demanda del lado de la gente, del consumidor, pues el impacto puede ser grandísimo y prolongado. Entonces, del lado de la demanda veíamos lo mismo, riesgo de salud para consumidores, pero eso se tradujo en limitantes en poder de compra en los agentes cadena abajo. Al no haber tanta demanda, pues por supuesto las empresas no tienen la liquidez para seguir comprando, la gente no tiene la liquidez, muchos han perdido sus trabajos y demás. Y eso lo que hace es que se reposicione la demanda y por lo tanto se reposicionen los flujos.
en dos direcciones. Primero, los flujos en el sentido de los productos que consume cada persona, ¿no? Nosotros tenemos que priorizar nuestros gastos en aquellas cosas que son más esenciales. Por ende, el crecimiento del sector farma, por ende, el crecimiento del sector de alimentos. Pero vamos a dejar de consumir en cosas que, digamos, productos de lujo, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser costosos, pero de lujo en el sentido que no son prioritarios, no son esenciales para nuestro día a día. Yo creo que yo puedo hablar, estoy aquí viendo mi recámara y créanme que la mitad de mi closet no lo he tocado en meses porque no he tenido que ir a mi oficina, he tenido que trabajar de casa. Entonces, el consumo de ciertos tipos de bienes en los segmentos de ropa, calzados, pero también joyería, relojes, o sea, hay tantas cosas que parecen triviales, pero que son cosas que generan valor agregado a lo largo de las cadenas. Y son cosas cuya demanda se ha caído porque simplemente no hay necesidad en este momento de ese tipo de productos. Entonces se da un reposicionamiento de flujos en el portafolio de productos que hay para los consumidores, pero también se da un reposicionamiento de flujos entre los canales de compra. Ayer conversaba con una emprendedora panameña que está en Silicon Valley y decía, aquí lo que manda es la omnicanalidad. O sea, nuestro app es un mecanismo para que las empresas tengan acceso a todos los canales posibles de venta. Ya para una empresa vender desde un almacén es irrelevante, porque ahora mismo aquí en Panamá nadie puede salir a la calle prácticamente. Yo puedo salir, creo que son 4 horas a la semana. Estoy muy limitado. Entonces, lo que es el retail tradicional de brick and mortar, el retail físico, está prácticamente en el piso. Todas las empresas que tienen almacenes pues han tenido que recurrir a usar esos almacenes como depósitos y distribuir mercancía directo a los domicilios. Entonces han pasado de ser empresas típicas de retail a empresas de e-commerce. Entonces hay un shift hacia los canales electrónicos. En la medida que se liberen las restricciones, pues vamos a ir gradualmente volviendo al comercio físico porque como buenos seres humanos somos sociales y vamos a querer salir al mall a caminar por 3 horas para comprar una cosa que vale $10, porque así somos. Pero va a haber un cambio en la psiquis del consumidor que quizá va a priorizar qué tanto sale para evitar este tipo de exposición innecesaria. Y también que mientras más compramos en línea, más asimilamos esa tecnología y mucha gente va a seguir comprando en línea con más frecuencia que lo que hacía antes, lo que implica menos movimiento hacia el retail tradicional. Y eso puede originar algún tipo de relocalización, porque las empresas habían estado por muchos años colocando sus centros de distribución fuera de las ciudades. Y lo que está sucediendo es con un retail más orientado hacia el e-commerce, hacia la entrega rápida de última milla, pues hay una relocalización hacia las áreas urbanas. Y esto no ocurre para todos los canales, pero en el caso de los canales de productos alimenticios, por ejemplo, se ha vuelto muy, muy crítico por la prioridad que tiene, la premura que tienen los consumidores de adquirir estos productos y el no poder salir a la calle a buscarlos. Entonces sí hemos visto mucho popping up de lo que llaman tiendas oscuras, pero también hemos visto cómo tiendas tradicionales están habilitando sus puntos en la ciudad para poder entregar mercancía, ¿no? De manera temporal, estos pop-up warehouses. Entonces todos estos son fenómenos que se están dando, ¿no? Por este shock del lado de suministro y del lado de demanda. Y esto, ¿cómo nos repercute? Pues pensemos primero qué es el supply chain management, cuál es el desafío que tiene un gestor de la cadena de suministros para lidiar con esos problemas, ¿no? El desafío que todos vivimos al administrar una cadena de suministros es el siguiente, es una balanza. Y me robo esta frase, me gustó cuando la vi porque dije, wow, que esto resume en esencia lo que hace un director de supply chain. Me ha tocado vivir esto y nunca lo había podido expresar tan simple. Es encontrar el balance perfecto entre el manejo correcto del inventario, que incluye toda una serie de dimensiones, ¿no? Y una cadena de suministros rentable, que es la parte monetaria, a la vez que se garantiza la satisfacción de los clientes. Y la satisfacción de los clientes no es unidimensional, no es una cosa que simplemente recibir el producto, punto. Es recibir el producto, recibirlo a tiempo, recibir el producto correcto, algo que es con e-commerce vemos que muchas veces mucha gente no está contenta con e-commerce porque muchas veces no recibe todo lo que pide. Entonces recibir el producto, o sea, los productos completos, el producto correcto en el momento correcto, que tú estés en casa, que te lo traigan a la puerta. Y ahora con el fenómeno de COVID vemos algo adicional, que es que la persona quiere recibirlo de una manera segura, que era un componente de satisfacción del cliente que quizá antes no nos importaba tanto.
Quizá en áreas peligrosas uno le prestaba mucha atención a eso, ¿no? Hacia los protocolos de seguridad. Esto lo veíamos mucho con las entregas de delivery, de comida y cosas así. Pero no lo veíamos de una manera tan fuerte. Y ahora la parte segura no es solamente la integridad física del cliente a nivel de su seguridad física en el sentido de que si es un área peligrosa, si me están entregando la mercancía, si me estoy exponiendo. Ahora es el simple hecho de salir a la calle que a muchos les aterra, porque son personas en riesgo por su edad, son personas en riesgo por sus precondiciones físicas. Entonces, esa satisfacción de cliente ha ganado algunas dimensiones adicionales que hace que manejar esta balanza sea más complejo todavía que antes. Entonces, debemos comprender que para poder balancear todas esas cosas, nosotros, como administradores de una cadena de suministro, administradores de un supply chain, tenemos que comprender qué es todo lo que fluye en una cadena. Y tradicionalmente vemos que lo que fluye en la cadena es solamente bienes, mercancía, pero en la práctica no es así. Una cadena de suministros involucra el movimiento de muchas cosas. Involucra el movimiento de carga. Eso es lo obvio, ¿no? Cadena de suministros. Pero también involucra el movimiento de personas. Esto lo vimos desde el inicio de la pandemia en China, ¿no? La gente que salió de Wuhan de vacaciones por el Año Nuevo Chino y no pudo volver a Wuhan porque había cuarentena. Y muchos centros de producción en Wuhan no podían abrir porque no tenían empleados. Entonces a veces damos por hecho que las personas mágicamente están en el sitio donde se produce, en el sitio donde se distribuye, y se nos olvida que para tú garantizar la integridad de una cadena de suministros y su confiabilidad y su eficiencia, debes no solamente comprender el movimiento de la carga, pero también de la gente, el movimiento de tus clientes, el movimiento de tus colaboradores, el movimiento de la gente que trabaja para tus suplidores, de todos estos componentes. Una cadena de suministros también involucra el movimiento de dinero, que afortunadamente, ¿no? Ahora con todo lo que está sucediendo y mucho enfoque hacia el comercio electrónico, involucra necesariamente pagos digitales. Pero no por eso debemos dar por hecho de que no todas las personas tienen acceso a mover dinero por vía electrónica. Aquí en Panamá, en México, en todas partes del mundo, hay clústeres completos de la población que no tienen acceso a una bancarización eficiente de por sí, no tienen acceso a bancos, muchos de ellos, y aún los que tienen acceso a bancos por tradición o tal vez por cultura digital, todavía no hacen manejo electrónico del dinero. Y si no haces manejo electrónico del dinero, eso dificulta y limita muchísimo el hecho de que puedas hacer manejo electrónico de tus pedidos. Entonces, esas dos cosas van de la mano. El manejo físico de dinero involucra una interacción física entre personas, que también es un obstáculo para las empresas de distribución en este momento, porque lo que están tratando de hacer es limitar el contacto entre la gente. Entonces, el mover dinero es una cosa muy importante en la cadena que a veces obviamos. Pero quizá, no voy a decir que lo más importante, pero por la naturaleza de mi trabajo personal, que trabajamos mucho con datos, pues yo tengo un bias, yo tengo un sesgo hacia el manejo de información como un elemento crítico en una cadena de suministros. Y es porque sin información, no es que todo lo demás no ocurre, pero la información permea todos los demás componentes, ¿no? Y el que alguna vez ha hecho un pedido en Amazon o ha hecho cualquier tipo de compra que requiere un despacho de FedEx o ha enviado un courier en su vida, está consciente de la facilidad con la cual tú puedes hacer un tracking de todo lo que hace tu carga. Entonces, la información permea el componente de carga, te permite ver dónde está tu mercancía. La información permea el movimiento de personas, ¿no? Aquí muchos quizás son usuarios de Waze o de Google Maps o cualquier otro app que permita lo que es la visibilidad en tiempo real del tráfico. Estas son tecnologías que hace 10, 15 años conceptualmente existían, pero no estaban masificadas y ahora forman una parte tan integral de nuestro día a día que prácticamente no nos damos ni cuenta que las usamos, nos damos cuenta cuando no están disponibles, cuando se caen. Aquí la mayoría son jóvenes, yo soy el mayorcito de toda esta sala. Y o sea, cuando se cae Instagram, Twitter y todas estas cosas, uno se entera de inmediato, ¿no? Porque todo el mundo está tan pegado a las redes sociales que son en tiempo real, que el momento que se caen es la gran noticia del día. Entonces la información permea nuestras vidas, pero permea también todo lo que ocurre en una cadena. Y eso va a ser un driver detrás de lo que son los trends, las tendencias en la cadena de suministro. Muchas van ligadas a información. Entonces, vivimos en este mundo donde todo es datos
y hay muchas cosas que están en moda, ¿no? Son trending topic. Yo no soy de la era de Twitter, pues me ha tocado usar Twitter porque, a ver, mi trabajo y demás, pero en la práctica hay muchas cosas. Cuando entramos a Twitter vemos trending topic, ¿no? Las cosas del día. Y un día te está saliendo algo muy importante, que hay una pandemia, y al día siguiente te sale Bad Bunny. O sea, es súper impredecible. Cuando tú ves lo que está trending en el mundo, un día es una cosa, otro día es otra. La fama es efímera en el mundo en el que vivimos hoy. Y eso mismo sucede a veces con las cosas que están trending en temas de tecnología, en temas de supply chain. A veces las cosas cambian. Esta pandemia nos hizo olvidarnos de algunas, pero no de todas. Entonces yo voy a entrar un poquito en aquellas de las cuales no nos pudimos olvidar. Entonces parto del hecho de eso mismo, de que hay muchas cosas que están de moda, pero no todas son realmente relevantes, ¿no? Cuando hay una palabrita que define un concepto que está de moda, le decimos un buzzword. La palabra de la izquierda es un buzzword, una palabra que genera buzz. Pero no todos los buzzwords son buzzworthy. La diferencia entre esas dos palabras es que un buzzword es simplemente una palabra, una expresión que está de moda, está trendy en un momento dado, que no significa que tenga un valor interno. Y buzzworthy es algo que genera entusiasmo o interés porque lo merece, porque merece dedicarle ese tiempo, esa atención, ese interés. Entonces no todos los buzzwords son buzzworthy. Y la razón por la cual digo eso es porque cuando vemos una lista de todas las cosas que están impactándonos en el mundo en cuanto a qué es lo que nos depara en el futuro con tecnología, con supply chain, esto es lo que sale. Esto creo que es un word cloud que estuve viendo que tenía que ver con innovaciones en supply chain. Y si ven ese mar de palabras, esa sopa de letras gigante que está ahí, casi todo tiene tech metido, tiene data metido, inteligencia artificial. Hay todas estas cosas que son importantes, pero por sí solas realmente no son el futuro. Son el futuro solamente cuando uno encuentra una aplicación viable para estas cosas, y una aplicación viable implica que sea escalable, que sea rentable también, pero que sea una aplicación que tenga un impacto sostenible, ¿no? Porque de lo contrario, la innovación, como la conocemos, yo que vengo del ámbito universitario también, pues generamos innovación, ¿no? Para permitir que otras personas puedan generar innovaciones sobre lo que nosotros hacemos. Eso es lo que hace un investigador, ¿no? A veces lo que uno genera no es lo que cambia el mundo, pero habilita para que otros lo puedan cambiar. Y asimismo funcionan muchas de estas palabras que están aquí. Por sí solas no son nada, sí, pero cuando las pones en las manos de una persona que lo sabe usar o de una empresa que tiene claro un objetivo que le puede dar uso, entonces es que generan valor. Entonces por sí sola el buzzword no tiene valor, es solamente cuando está en buenas manos, ¿no? Como cualquier herramienta. Entonces debemos comprender que la tecnología es un recurso, la tecnología es un habilitador, pero la tecnología también es un riesgo. Entonces, todas estas innovaciones involucran un intercambio masivo de información y una dependencia enorme en digitalización, una dependencia enorme en datos. Pero eso también nos expone a muchos riesgos. Y ustedes que están en el área de logística, pues si no están familiarizados, vayan y busquen lo que sucedió unos años atrás con el virus NotPetya, y cómo afectó a Maersk y le causó una pérdida de 9 dígitos. Estamos hablando de cientos de millones de dólares de impacto en toda su cadena global, precisamente por un tema de hackeo. O sea, una cosa que parecería simple, una cosa pequeña que creemos que solo pasa en las películas, pero le impactó a una empresa por un valor de cientos de millones de dólares e impactó a sus clientes. Y tomen en cuenta que Maersk, siendo la naviera más grande del mundo, significa que impactó a muchos actores, a muchos de sus clientes, a muchos consignatarios. Por lo tanto, nos impactó a nosotros, solamente que quizá no lo vimos como consumidores finales, pero la gente que está en la industria sí. Entonces la tecnología tiene sus riesgos, tiene sus beneficios, pero tiene sus riesgos. Entonces, una de las cosas importantes que cuando hablamos de tecnología es la automatización. Y el riesgo al que siempre nos referimos con la automatización es el desplazamiento de la gente. Decimos, bueno, antes necesitábamos 100 empleados, ahora vamos a necesitar 50. ¿Es ese realmente el futuro que queremos? Y en la práctica, pues como una persona que trabaja, mi centro lo financia una entidad gubernamental, pues yo diría que no, a mí me importa la generación de empleo. Por otro lado, el mundo va a ir en esa dirección, quiera yo o no.
La automatización es un fenómeno que no comenzó con el COVID, es un fenómeno que venía desde décadas realmente, solamente que conceptualizándose, estructurándose, desarrollándose la tecnología para poder que ahora se volviera realidad en una manera más masiva. Entonces, aquí tomo hay un reporte de PricewaterhouseCoopers que es muy interesante sobre cómo la automatización impacta a los empleos. Ellos hablan de 3 olas y la ola 1 es la ola que estamos viviendo ahora mismo. Ya venía de hace años, ya había comenzado, que es lo que llaman la ola algorítmica. La ola algorítmica es básicamente de la capacidad que tenemos de hacer ciertos procesos repetitivos de una manera, procesos más bien de análisis, por ejemplo, automatizar ese tipo de procesos que involucran datos, por ejemplo. Entonces aquí entran todas estas cosas que utilizamos hoy en día para poder, por lo menos Waze y este tipo de herramientas que uno utiliza, que prácticamente lo que están resolviendo es un problema de ruta más corta o ruta más rápida, son algoritmos. Entonces son cosas que hace unos años no teníamos, pero que ahora sí estamos viendo de que esos procesos se están automatizando. Porque en tiempo real, cuando uno está manejando, por ejemplo, estos algoritmos permiten actualizar en tiempo real las rutas, busca la ruta óptima y todo lo demás. Entonces, esa parte algorítmica ya la estábamos viviendo de una manera muy sutil, embedded en lo que estamos haciendo cada día. Pero hay una segunda ola que es la de aumento. Y la ola de aumento es cuando tomamos estas cosas y automatizamos todo lo que es el procesamiento de data estructurada en forma masiva para poder generar conocimiento, pero a la vez para poder generar cierto tipo de capacidad predictiva. Y la tercera ola, que es la de mayor impacto, es la ola de autonomía. Entonces, veámoslo en términos de un vehículo, ¿no? Cuando hablamos de un vehículo autónomo, hay múltiples etapas de automatización de vehículos. Cuando aquí se habla de autonomía, es esa capacidad que uno tiene de procesar data en forma masiva, en tiempo real, para poder resolver problemas no estructurados. Un problema no estructurado es cuando un vehículo va por el medio de la calle y se le cruza un peatón. Ahí no hay nada que puede haber predicho, pero lo que sí puede haber es reglas para poder analizar la información que se tiene en el contexto de ese momento y tomar la decisión óptima. Entonces, autonomía total, como la conocemos, como la vemos en las películas de ciencia ficción, todavía falta mucho. Ahí hablan de mediados de la década del 30, del 2030. Quizá puede ser más, porque ahora mismo la prioridad del mundo está un poco en otro lado. Pero las empresas van a seguir guiándose por esto y buscando innovar, porque necesitan precisamente ser más rentables. Esa es la realidad en la que vivimos. Y eso involucra que hay empleos en riesgo. Y ustedes siendo estudiantes puse esto intencionalmente porque creo que es relevante que hablemos de para qué nos estamos formando. Nos estamos formando no para hoy, no para el presente, nos estamos formando para ser competitivos en el futuro. Entonces, esto que está aquí es cómo se prevé que sería el impacto a nivel laboral de estas automatizaciones. Y una cosa que se puede apreciar es que la automatización en las primeras olas impacta más a cierto tipo de tareas, trabajos donde hay predominantemente colaboradoras del sexo femenino, pero a largo plazo mucha automatización va a afectar trabajos que actualmente la composición primordial del parque laboral son hombres. Entonces la automatización no va a impactarnos a todos por igual, va a venir por estas olas, pero va a venir también por diversos sectores y nos va a afectar diferente, a algunos países más, a otros menos, pero también debemos estar claros, a las mujeres quizá al inicio más, a los hombres más después, porque ejemplo, a un driver grande detrás del Wave 3, ese de automatización, donde sale la barra de hombres más pronunciada, es por la automatización por los vehículos autónomos, que primordialmente es un sector male-driven. Entonces, lo que debemos estar claros es la automatización viene y nosotros debemos estar en capacidad de adaptarnos a eso y comprender que nuestro trabajo no va a ser ejecutar la tarea. Nuestro trabajo va a ser poder diseñar la tecnología para hacer esa tarea más eficientemente. O sea, debemos evolucionar en nuestro concepto. La automatización no nos desplaza. La automatización lo que abre es la puerta para otro tipo de carreras y debemos crearnos nuestras capacidades para poder atender ese tipo de tareas. Entonces, los empleos con más riesgo, como vemos ahí, operadores de máquina, ensambladores, y dentro de este grupo
se ve que 43% de los empleos de transporte y almacenaje están dentro de ese grupo. O sea que lo que son empleos de transporte y almacenaje, especialmente la gente que trabaja en bodegas, esos son empleos que están con altísimo potencial y riesgo de ser automatizados. Y si pensábamos que ese riesgo iba a demorar porque la automatización es un fenómeno que solamente ocurre en China y Japón y en Alemania y en algunos países, y eso no pasa en Latinoamérica porque aquí la mano de obra es barata, pues yo creo que la pandemia que estamos viviendo está poniendo presión sobre las empresas para evaluar con más cuidado estas tecnologías. Si no invierten ahora, va a ser más bien porque el entorno económico no lo permite. La liquidez limitada que tienen las empresas quizá no va a permitir que lo hagan. Pero eso no significa que lo van a perder de vista. Por el contrario, le van a prestar más atención. Porque si hay una cosa que vemos hoy en día que es prioritario, es el distanciamiento social. Y en una bodega de alta densidad donde hay muchos empleados, las empresas están innovando en poder trabajar de una manera más efectiva con la menor cantidad de contacto entre personal. Y aún el día que venga una vacuna, sea cuando sea, igual eso va a seguir pasando. Porque hoy es COVID y mañana va a ser otra COVID-19, puede haber un COVID-21. No sabemos qué es lo que va a venir mañana. Entonces, la realidad es que muchos de estos empleos ya estaban en riesgo y quizás se pensó, bueno, con esto tal vez la automatización se desplaza, pero en la práctica la automatización ayuda a solventar un poco el problema del manejo del entorno. A nivel de producción, a nivel de bodegas, y eso significa que mucha gente le va a prestar atención. Entonces debemos estar claros de eso, ¿no? Más bien empleos operativos, por supuesto. Y lo otro que tenemos tecnologías que están en constante evolución y muchas de esas están en la lista esa, en la sopa de letras que le mostré, ¿no? Entre ellas vehículos autónomos, pero en la práctica la mayoría de las innovaciones que están, esta gráfica lo que muestra en la parte inferior son las distintas etapas de desarrollo, de madurez de estas tecnologías la mayoría están en que la innovación está desarrollada pero no se ha testeado de forma estructurada o está en uso piloto. En realidad no hay un uso masivo de ninguna de las invenciones que se listan aquí. Este reporte tiene muchas más, pero aquí solamente se resaltan algunas. Y creo que lo que es importante destacar es que la mayoría de las invenciones que están ahora mismo en uso piloto tienen que ver con automatización de bodega, automatización de transporte, de manejo de materiales o transporte interno dentro de instalaciones, no transporte entre instalaciones. Para el manejo de cierto procesamiento de pedidos y cosas de este tipo, para lo que es remote sensing, pero no automatización en sí de tareas de transporte y entrega, que son las azules más brillantes, que las ven más hacia la izquierda. Entonces, en la práctica lo que estamos viendo es que esta automatización está comenzando por los mangos bajitos, como decimos aquí en Panamá, ¿no? Por las cosas un poco más fáciles. Pero sí debemos estar claros de que eventualmente esto va a ir desplazando algunos rubros dentro de la cadena. Y eso se está acentuando ahora con la famosa economía sin contacto. Yo creo que cada par de años recomiendan de que alguien saque una economía de algún tipo. Entonces hace unos años era el sharing economy, ¿no? La economía está compartida, Uber y demás. Después vino el gig economy, la economía del gig, ¿no? Que es el freelancing y todo esto, que tiene que ver mucho con el trabajo remoto. Y ahora se habla de la economía sin contacto, que es la presión que hay de minimizar el contacto entre los diversos agentes que están en la cadena de consumo. Entonces, digamos que eso está condicionando mucho la manera en la que se hace la logística, especialmente a lo interno, esta logística de última milla, que es la que tiene más intensidad de contacto. Aquí es donde más vamos a ver ese impacto, ¿no? En la persona que te hace la entrega en la ciudad. Y este tipo de cosas pues nos van a condicionar un poco cómo evolucionan las empresas. Mencionaba antes los vehículos autónomos y lo traigo de nuevo porque es una de estas cosas visibles de la que normalmente hablamos, que puede tener un impacto masivo a nivel de generación de empleo, pero también puede tener un impacto en cómo las empresas modelan sus cadenas, porque ahora el tema del costo de mano de obra y la capacidad de adquirir mano de obra para hacer transporte terrestre cambia totalmente. Hace poco creo que salió Tesla, Elon Musk, hablando de su buque autónomo. Entonces vemos de que la parte de autonomía en el transporte, aunque sigue estando muy conceptual,
o en uso muy, muy, muy piloto, está ahí, ¿no? Está ahí viéndonos, está ahí y debemos prestarle atención. Entonces esto que está aquí es un ejemplo de convoy o platooning, ¿no? Platooning, donde solamente el vehículo del frente tiene un conductor. Los vehículos que están detrás no tienen conductor. Entonces ellos responden al vehículo frontal. Y esto es un test que está haciendo Volvo de platooning, y ellos lo enmarcan como que esta tecnología lo ven como si fuera un complemento, ¿no? Una ayuda y no un reemplazo para los conductores profesionales. Pero seamos francos, ¿no? Va a haber un desplazamiento de personal, y lo que debemos es capacitar a nuestra gente para que puedan participar de esta economía, es con otros temas, ¿no? Mantenimiento de los vehículos o otro tipo de tareas que tienen que ver con el sostenimiento de esta cadena. Entonces, y esto, como les dije, va ocurriendo por etapas, ¿no? Y la etapa en la que estamos todavía es constraint platooning, que es platoons muy pequeños y muy restringidos en áreas muy previamente identificadas, donde hay bajo tráfico, donde no hay uso peatonal y toda una serie de componentes. Pero dentro de 5 o 10 años podemos ver ya la posibilidad donde la interacción con conductores, con personal, va a ser solamente en puntos específicos. Y eso, digamos que va a condicionar mucho la manera en la que las empresas, especialmente en países grandes como México, Estados Unidos, Canadá, que dependen muchísimo del transporte terrestre para su parte interna, y la Unión Europea de por sí, que depende mucho de esto también. Ahí es donde vamos a ver quizá un impacto más grande a nivel de aceleración tecnológica. No lo vería en un país como el nuestro. Lo otro es que también tiene que haber legislaciones acorde a estas innovaciones, por supuesto. En esa parte la estoy dejando de lado. Pero sí estamos viendo muchas más empresas metiéndole mano a lo que son vehículos autónomos de baja capacidad para entregas en la ciudad. Y aunque aquí la limitante, más que el tema de los riesgos grandes, hay riesgos asociados a esto, pero hay un tema limitante muy fuerte. Aquí en Panamá, por supuesto, es el tema legal. No tenemos legislaciones ahora mismo que habilitarían siquiera el uso de vehículos autónomos en la calle. Entonces, digamos que eso es lo que restringiría la innovación, pero tarde o temprano esto se va a deslimitar. Entonces, sí debemos estar claros de que este va a ser el punto por donde va a comenzar. No lo vamos a ver con vehículos de pasajeros, no lo vamos a ver como en las películas que nos montamos en un carro y nos lleva donde quiere. Lo que vamos a ver más es esto, ¿no? Los vehículos pequeños de entrega en circuitos cerrados, circuitos pequeños, áreas residenciales gated, ¿no? Que tienen garita, o en áreas residenciales específicas donde se puede controlar flujos peatonales. Y esto no es algo que viene dentro de 10 años, esto que está aquí es un vehículo de Nuro, que es una startup de una de las personas que trabajaban en el vehículo autónomo de Google, abre su propia empresa. Entonces, estas son cosas que ya se están probando en otros países, que de seguro vamos a estar viendo en nuestras latitudes dentro de unos 5 años. Entonces, decían antes, tecnología es un recurso, es un habilitador, es un riesgo. Nosotros debemos verlo más que como todo eso, debemos verlo como un diferenciador. Y nosotros no necesitamos vehículos autónomos, no necesitamos toda esta serie de cosas macro, lo que va a hacer los Amazon, lo que van a hacer las Procter & Gamble del mundo. Nosotros no necesitamos eso en nuestras empresas más pequeñas para sobresalir. Nosotros necesitamos usar la tecnología como un diferenciador, ¿no? Buscando mecanismos pequeños para explotar información y tecnología para solventar problemas micro. Esa es la realidad que vivimos la mayoría de las empresas, no la parte esta estratégica de los buzzwords. Mucho de lo que vemos en la parte de cómo nos diferenciamos como pequeñas empresas, y mucho de eso depende del análisis de datos, y aquí esto lo ilustra. Lo que ven detrás es la página web de FedEx. La página web de FedEx lista todos sus servicios, y lo que ven encima alrededor son todo un montón de startups que atienden diversos segmentos de FedEx. Ninguna está tratando de reemplazar a FedEx. Cada una está tratando de resolver un pequeño problema, y esto se llama unbundling. Cuando tienes una empresa grande que hace de todo, pero ocurren innovaciones disruptivas en un fragmento de lo que hace esa empresa. Y esto lo estamos viendo día a día. Hay muchos servicios, aquí vemos Uber, por ejemplo, pero hay muchos servicios que han surgido. En Estados Unidos muchos de estos ya los conocía, aquí en Latinoamérica no todos están, pero hay empresas que se están abriendo hacia mercados globales como Freightos, por ejemplo. Entonces,
aquí básicamente la idea es que... Ya estamos todos. Ya Perdón. para confirmar, equipo Ok. 3. Aquí lo que estamos viendo es que la innovación realmente ocurre de manera fragmentada, las innovaciones disruptivas, porque hay pequeñas empresas, startups, que están tratando de resolver no todos los problemas de logística, están tratando de resolver un problema y hacerlo bien. Eventualmente las empresas grandes van absorbiendo a estas pequeñas empresas, como hizo Amazon con Kiva, que hacía robots para bodega. Pero la realidad es que muchas de estas innovaciones pueden crear un fenómeno, digamos, de reacción en cadena, porque resuelven un problema y sin querer, a veces resuelven un problema que no tenían en mente que podían resolver. O sea, a veces tratando de resolver un problema A, resuelven uno B. Entonces, lo que entendería por esto es que debemos comprender que las tendencias futuras, todo ese mazo de palabras, muchas de esas ya hay gente que está explotando esas tecnologías no para resolver toda la logística end-to-end. Lo único que quieren es resolver un pequeño problema. Yo quiero resolver entregas punto a punto de farmacéuticos con mantenimiento de cadena de frío. De seguro una de estas empresas que está aquí lo hace. Y solamente hace eso, no hace otras cosas. Porque es la forma más fácil para muchas de estas empresas de innovar, encontrar un nicho y explotarlo. Y en Latinoamérica tenemos el potencial de generar empresas que hagan esto mismo, ¿no? Por las condiciones específicas de nuestro entorno, de nuestras economías, la cultura digital que hay, que es diferente a la de otros países, pues podríamos explotar eso para no tratar. Todo el mundo quiere ser el Uber, todo el mundo quiere ser el Amazon, pero no tenemos que serlo todo. Lo que podemos es buscar un nicho e innovar de manera disruptiva en él, como hicieron estas empresas. Y esto se logra porque comprendemos que los datos ahora mismo son el activo invaluable de la empresa. Ahí dije pero voy a ser políticamente incorrecto, voy a decir el. Aparte de la gente, por supuesto, ¿no? Si comencé hablando de la gente, eso es lo más importante, por supuesto, pero subestimamos el valor de los datos como un activo. Estamos acostumbrados a que un activo es la silla, la máquina, la fábrica, el vehículo. Realmente el valor hoy en día en las empresas que están surgiendo está en los datos. Pero los datos en sí no son nada si no se saben manejar. De datos obtenemos información. Se hace un trabajo enorme de extraer los datos, de transformar los datos, de limpiar los datos para poder entonces utilizarlos, ¿verdad? Y entonces generamos lo que llamamos información. Y nuevamente, la información no es nada si no se utiliza apropiadamente y si no se estructura de una manera que se pueda explotar. Y entonces ya hablamos de conocimiento. Es como la universidad, ¿no? Te dan un libro, eso está lleno de datos, está lleno de información, pero si no lo lees, si no lo analizas, si no eres crítico con lo que estás leyendo, no se transforma en conocimiento. Entonces, las empresas están comprendiendo esto desde hace muchos años, pero con lo de COVID, curiosamente, el hecho de que se haya impulsado tanto el comercio electrónico y tanto la digitalización dentro de las cadenas para reducir el contacto nos hace altamente dependientes de flujos de datos. Y eso es lo que para muchas empresas ha sido un choque, porque han entrado a este mundo solamente para mantener su modelo operacional ahora digitalizado. Lo que no comprenden a veces es que tú entras a ese mundo digital, a hacer el proceso de manera digital porque tu cliente te lo exige para evitar el contacto entre los actores, pero lo que tienes la posibilidad de hacer es explotar toda esa información que estás recogiendo para ganar una ventaja competitiva, ¿no? Y eso es algo que no todas las empresas saben hacer bien, pero que las grandes empresas como Amazon, las empresas que han sobresalido en estos años, es lo que han sabido explotar. Todos esos algoritmos, ¿no? Ayer yo estaba en Instagram viendo unos muebles y 10 minutos después me salieron como 4 anuncios de muebles entre los posts que ponían mis amigos. Entonces, las empresas que saben hacer negocios, saben explotar cada mínimo dato que nosotros generamos para poder ofrecernos productos, ofrecernos servicios. Nosotros en nuestras empresas debemos estar en capacidad de hacer lo mismo para poder diferenciarnos en el mercado. Ese es el verdadero diferenciador. Entonces, para cerrar, cubrí muchas cosas y hubiera querido cubrir más, necesitaría como un par de horas más, pero en realidad estoy seguro que todos los demás conferencistas abordaron muchos otros temas interesantes y de seguro cubrieron muchas de las cosas que hubiera podido hablar.
Pero para cerrar, aprovechando que soy el último y puedo prácticamente decir lo que me da la gana, siempre me gusta aterrizar de nuevo en la gente, ¿no? En ustedes los estudiantes. Y traigo esta colación porque siempre hablamos de la tendencia del futuro de la empresa, pero la empresa solo existe porque tiene a la gente. Entonces, me gusta siempre hablar no solamente de la capacidad de las empresas, sino de la capacidad del profesional. Entonces, aquí yo he ido a hablar de las capacidades del profesional del futuro, pero yo creo que eso está equivocado ya, ¿no? Esta pandemia nos ha enseñado algo, esas son las capacidades del profesional del presente y, ¿por qué no casi del pasado? Hace unos días hablaba con un agente de gobierno sobre digitalización y me decían, no, es que la digitalización es el futuro. Digo, no, la digitalización fue ayer. Lo que pasa es que nosotros no nos dimos cuenta. Nos montamos a la ola después que pasó. Entonces, asimismo como profesionales debemos estar claros de que las cosas que veíamos estaban 5 años en el futuro son las capacidades que tenemos que formar hoy. No podemos esperar a que la cuestión esté andando para entonces nosotros querer aprenderla. Debemos formarnos desde ahora. Y estas son las cosas que tradicionalmente asociamos a un profesional en un ramo técnico como la logística. Hablamos de capacidad de análisis, resolver problemas, trabajo en equipo. Es más, a mí me fascinaba cuando iba a una entrevista de trabajo y me ponían esas 3 primeras cosas. Y yo me reía, yo decía, okay, ¿quién va a llegar y va a decir, no, yo no trabajo en equipo? Todo el mundo dice, no, yo puedo hacer esas 3 cosas. Así que nunca entendí por qué lo ponían en las búsquedas de trabajo. Pero hay muchas cosas que son importantes que han ido surgiendo en años recientes y es la capacidad de manejo de datos, no a nivel pequeño, no estamos hablando de hacer un Excel, estamos hablando de manejo de datos masivos. Poder que yo te dé un mazo de información, un mazo de datos y que tú puedas descifrar, puedas generar información y conocimiento a partir de ellos sin que yo te diga específicamente qué es lo que tienes que buscar. Esa capacidad de manejo de datos es a la que me refiero. La capacidad de colaborar, colaboración multidisciplinaria y multicultural, porque el entorno global de los negocios lo exige. Las cadenas globales de valor involucran trabajar con gente de China, trabajar con gente de Alemania, trabajar con gente de Suecia. Y debemos poder comunicarnos en el mismo idioma, pero también a mismo nivel de estándares y conceptos. Conocimiento técnico del sistema, en vez del conocimiento técnico de el proceso en particular, un proceso, conocer el sistema. Conocer el sistema es lo que hace la diferencia entre que la automatización me desplace o no. Si yo conozco un proceso, el día que el proceso se automatiza, ya no me necesitan. Si yo conozco el sistema, no importa qué parte del proceso automatizas, yo comprendo todas las interacciones entre las distintas partes del sistema y por lo tanto tengo un valor para la empresa. Y el ser customer centric, que es esencial en la era del comercio electrónico, y la asimilación de nuevas tecnologías, es decir, ser camaleones, ser capaces de adaptarnos a nuestro entorno. Y realmente con eso voy a cerrar, porque al final cuando hablamos de las tendencias del futuro lo asociamos mucho a tecnología y hablamos de transformación digital. Y esa es una palabra que debía estar en la sopa de letras porque la gente, los consultores les fascina decir transformación digital para todo, ¿ok? Yo creo que pagan cada vez que se dice. Pero la transformación digital no es solo de procesos, es de la gente. Siempre hablamos de transformación digital como si fuera un tema de empresas, pero la transformación digital debe ser nuestra. Entonces el capital humano es el que realmente es el driver detrás de esa transformación y por lo tanto requieres crear esa transformación dentro de ellos primero, tener una cultura digital, estar alfabetizado digitalmente. Entonces el capital humano es el factor de eficiencia dentro de las empresas y por lo tanto uno debe proporcionarle los medios para innovar. Lo otro es que lo que sí vamos a ver es que con todos estos datos que se generan va a haber mucho mayor intercambio estratégico de información. Esto es algo que años atrás se hablaba de BMI como el gran estándar de ese momento, pero en la práctica las empresas están intercambiando información en muchas otras maneras ahora. Incluso lo hacemos todos los días cuando usamos nuestro teléfono. Cada vez que tocamos el allow, cada vez que entramos a un app nuevo y nos dice permites que intercambiemos datos con tal y tal y tal, lo que estamos haciendo es fomentando intercambio estratégico de información. A veces no nos gusta, pero bueno.
Pero esto también lo hacen las empresas en general para poder comprender comportamientos complementarios entre sus clientes. Y esto lo vemos incluso entre competidores. Hay empresas que compiten entre sí, que intercambian cierto tipo de información para poder explotar ventajas competitivas. Hay países en Latinoamérica donde empresas competidoras entregan mercancías juntas y por lo tanto tienen una noción de la demanda que tienen sus competidores y no les importa hacerlo porque les proporciona una ventaja competitiva frente a terceros, frente a nuevos entrantes al mercado. Entonces debemos comprender de que la competencia en sí asume de que solamente puede quedar uno, pero en la práctica las empresas se complementan, los rubros se complementan y por lo tanto la integración digital permite explotar esa complementariedad entre los diversos actores. Eventualmente todas esas pequeñas empresas que veíamos alrededor de la página de FedEx que atienden diversos nichos podrían compartir información entre ellas y ofrecer un servicio end-to-end logístico a la par que el que ofrece FedEx. Por sí sola ninguna lo va a hacer, pero podrían integrarse eventualmente para poder ofrecerlo. Y la capacidad que tenemos hoy de intercambiar datos de manera tan rápida y tan fluida como lo estamos haciendo ahora mismo en esta llamada, ya es prueba. Entonces, la colaboración contribuye a la resiliencia, ¿no? La capacidad de que si yo no puedo entregar una mercancía, otra persona puede, otra fábrica puede. O sea, el intercambio de información y la colaboración entre actores permite ser más resilientes para el sistema como un todo. Y esto es lo que la crisis nos ha llevado, ¿no? Que ser resiliente es importante. No solamente a nivel de gente, de personas, a nivel de empresas, a nivel de hub logístico, como es el caso de Panamá, la resiliencia es crítica en todos los niveles. Entonces, con eso cierro. Sé que hablé, como me gusta decir a veces, hablé mucho y no dije nada, pero espero de que de las cosas que mencioné pues haya quedado algunos puntos que les haya parecido interesantes y ahí está mi información de contacto, esta es mi información de trabajo en Georgia Tech Panamá. Está en los links a nuestras páginas. Tenemos portales de información, algunas herramientas tecnológicas que hacen uso de datos y mis redes sociales también. Y con esto cierro y le cedo la palabra a los organizadores del evento para que podamos tener un periodo de preguntas y respuestas donde quizá podemos compartir algunas otras cositas. Y me disculpo si me extendí un poco, pero creo que como estoy en Panamá el tiempo corre más lento y por eso me demoré o algo así. Esa es la excusa que voy a usar. Así que les cedo la palabra a ustedes de vuelta. Muchas gracias. Agradecemos mucho la participación, la excelente exposición del doctor Jorge Barnett Lawton. Y bueno, justamente ha llegado el tiempo para preguntas y respuestas. La dinámica va a ser muy similar a la que hemos seguido en los webinars pasados. Pueden ustedes hacer las preguntas directamente a nuestro ponente. Para ello vamos a pedir sean de manera organizada. Pueden levantar la mano. O la otra forma de que pueden hacer las preguntas es escribiéndolas en el chat. Entonces, vamos a dar por ahí unos minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Así que adelante, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer a nuestro ponente, es el momento de hacerlo. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle a nuestro ponente? Ok. Bien, está levantando la mano Mario Gámez. Adelante, Mario. Buenas tardes. Mencionó, doctor, el caso, digamos, del portacontenedores de Tesla, que sería, me imagino en algún futuro, pues totalmente autónomo. Pero en un principio, imagino, tendría necesariamente que contar con alguna cantidad mínima de tripulación, ¿no? Esto para el chequeo de que se maneje bien o alguna cosa así. Disculpa, había puesto mi micrófono en mudo. Sí, en la práctica, o sea, yo veo más probable que tengamos un uso, digamos, algo común y recurrente de vehículos autónomos
para tramos intercity, ¿no? Por ejemplo, en autopistas federales en el caso de México o en países como Argentina, que son muy extensos geográficamente y los centros urbanos están muy distanciados. Yo veo más probable ver autonomía en el transporte terrestre a ver autonomía en el mar a corto plazo, más que todo porque hay 1000 factores para esto. No creamos que solamente la tecnología está ahí. Pero sí, primero necesitaría gente para las fases iniciales, y esto estamos hablando que los procesos son mucho más extensos que los de los vehículos autónomos tradicionales, pero por otro lado tenemos temas de legislación en los diversos países, ¿no? Los puertos son infraestructuras críticas, entonces tienes que definir muchos temas legales como temas de jurisdicción, cómo manejas al vehículo, al buque cuando llegas a un puerto y todo lo demás. Entonces, en la práctica, al igual que sucede con los vehículos de transporte terrestre autónomos, que tienes que definir primero cómo se interrelacionan con las personas que están en la calle, porque al final comparten la calle con vehículos particulares y con gente, con peatones. También va a pasar lo mismo en el mar, porque interactúas con infraestructuras críticas de los diversos países. Entonces, yo veo más probable de que si esto se llega a dar, se daría primero quizá en el contexto de, eh, no diría short sea shipping, pero diría más transporte marítimo de mediana distancia en países con geografías muy extensas, donde no necesariamente hay alta densidad de flujo. Entonces podríamos ver esto testeado en lugares como Australia, podríamos ver esto testeado en algunas zonas de China, por ejemplo, donde hay mucho tráfico entre un clúster de puntos, tráfico en cuanto a contenedores, por ejemplo, y podríamos ver movimiento de carga entre esos puntos que pueda ser parcialmente automatizado, pero no lo veo escalándose a corto plazo simplemente porque los ángulos legales, los ángulos humanos son muy extensos. Hay leyes para el tema de gente de mar y todo lo demás, y realmente creo que estamos distanciados de ver eso. Lo que sí lo traje a colación porque creo que es importante comprender de que el tema de la automatización, la gente lo está explotando, lo está explorando con mucha intensidad, comprendiendo de que el acompañamiento de las legislaciones va a demorar más, pero quieren tener las innovaciones listas para poder entonces apoyar a los países a crear las legislaciones que vayan acorde. No va a pasar al revés, nunca va a ser el gobierno el que va a decir estos son los lineamientos y las empresas se tienen a esto. En la práctica va a ser al revés, las empresas innovan y entonces van donde los gobiernos y dicen, así es que va a funcionar esto es lo que tenemos que hacer, crea los mecanismos para poder operar legalmente en este entorno. Entonces, eso creo que va a tomar mucho más tiempo para la parte de transporte marítimo por el mero hecho de que tiende a ser transporte internacional versus el transporte terrestre, que puede ser más localizado, donde no dependes de tantos actores. Muchas gracias. Bien, tenemos otra pregunta. Le escribe en el chat Juan Roberto Mendoza y dice, considera que en el sector del transporte, por el lado del transportista, lo que nos toca es capacitar lo mejor posible a nuestros choferes para que no nos gane esa brecha de automatización y estén listos para el cambio. Es la pregunta que hace Juan Roberto Mendoza. Sí, a ver, hay un documental muy interesante que es de Australia, creo que se llamaba The Race for AI, ¿no? La carrera por la inteligencia artificial o algo así. Y ese documental ponían a choferes, creo que era Australia, ponían a choferes a trabajar con vehículos semiautónomos, estos vehículos que cuando tú vas manejando, ellos siguen la carretera, tú nada más te tienes que sentar ahí como un mecanismo de emergencia, que es como la fase 2 de las 4 que mostré, es como la fase 2. Es automatización asistida, básicamente. Y cuando ponían a la gente a interactuar con esto, los mismos choferes, al inicio estaban sumamente reacios, la gran mayoría. En la medida que lo iban repitiendo, iban como sintiendo, les iba bajando la guardia y se iban dando cuenta de que estaban menos fatigados y se interesaban más por el potencial de esto como quizá un complemento, como una ayuda, ¿no? En términos de fatiga y demás. Al final, la resistencia va a existir siempre, porque hay a ver, ustedes todos son jóvenes, pero yo que he estado muchos años en el mercado laboral, uno haya satisfacción en el trabajo que hace y cuando ya no estás haciendo ese trabajo, sientes como que
ya no hayas la misma satisfacción. Lo que debes hacer es encontrar otras cosas que agregan valor en el proceso y agregan valor para ti, para poder sentirte satisfecho. Entonces, ese era el tema con ellos, ¿no? De que si tú vas en un vehículo, no es como que puedas hacer otra cosa, salvo que se pongan a leer o algo así, que tampoco podían, porque en realidad las reglas no lo permiten. En teoría, el vehículo autónomo asistido, en la práctica el chofer tiene que estar pendiente el 100% del tiempo. Su fatiga ya no es física, es más mental. Entonces, lo que sí veían era de que había un instinto a ser asimilado más rápidamente por los choferes más jóvenes, y también en la medida que iban exponiéndose más, iban bajando la guardia. Y eso es muy importante, porque así nos ha pasado con todas las innovaciones de los últimos miles de años. Estoy seguro de que cuando inventaron la rueda alguien fue y dijo, yo me opongo, no me gusta. Para toda innovación que ha habido en la historia, siempre ha habido algo de resistencia por parte de algunos segmentos. Los vehículos autónomos y la automatización en general siempre va a tener resistencia por el miedo a ser desplazados. Lo importante es que nosotros preparemos a la gente, primero psicológicamente, de la realidad de lo que viene, pero segundo, prepararlos a agregar valor en otras partes del proceso. Aquí en Panamá tenemos este fenómeno con, por ejemplo, los puertos. Nosotros somos un hub portuario muy importante y tenemos un par de puertos que trabajan con niveles de automatización bastante decentes. Uno que tiene un patio que está prácticamente automatizado, una parte de su patio completa, y otro puerto que su set de grúas nuevas, toda la parte de posicionamiento está parcialmente automatizada. Entonces, ese tipo de cosas generaron mucha resistencia, ¿no?, en los operarios de esas grúas, porque esos son empleos que pagan mucho dinero. Y lo que tuvo que hacer el puerto es reorientar al personal, porque el conocimiento que ellos tenían de la operación de estos equipos, muchos tenían ya formación en ingeniería y por lo tanto estaban parcialmente capacitados para dar mantenimiento a esos equipos, para configurar esos equipos. Incluso con un poco de formación podían programar algunas de las cosas que están dentro de estos equipos. Entonces es más mostrarle a la persona que su potencial va más allá de lo que su empleo actual le define. Nuestro empleo no nos debe definir a nosotros. Nosotros somos los que debemos definir nuestros empleos. Entonces era más un tema de mostrarle a ese chofer de que tú vas a seguir agregando valor aquí en esta empresa, pero lo vas a hacer en estas otras maneras. Y vas a seguir formando parte del proceso de transporte, solamente que no haciendo exactamente lo que hacías antes. Eso es muy importante. Al final es todo un tema de mostrar a la persona que es valiosa. Si tú no le muestras a una persona que es valiosa, se va de la organización. Aún en tiempos yo tengo amigos que han renunciado a sus trabajos ahora mismo porque simplemente no se sienten conformes en tiempos de pandemia, que uno diría que es una locura. Entonces la realidad es que como seres humanos nos importa mucho el sentir que nuestro trabajo vale algo. Entonces, eso es como la parte del ángulo más importante para estas personas. No es nada más el tema de que voy a perder mi empleo. Ellos saben de que pueden conseguir otro quizá. Es el tema de sentir de que su trabajo ya no tiene un valor para la sociedad. Para muchas de estas personas es esto, y es trabajar ese ángulo humano, que muchas veces en las clases de logística, seamos francos, no nos enfocamos mucho en la empresa y no en la persona, y al final el trabajo lo hacen personas. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta de Alejandra Liscano. Ella dice, así como mencionó acerca de los autos automatizados, hablando en general, ¿cómo podemos tratar que tener una diferenciación que genere que se necesite personal? Algo que orilla a las empresas que no se pueda reemplazar a la persona por algo ya automatizado. Disculpa, Rubén, ¿me la puedes replantear para comprenderla mejor? Sí, claro. Bueno, lo que pregunta es cómo podemos, digamos, cómo se pueden generar una diferenciación, y cómo el personal, cómo las personas pueden generar una diferenciación para no ser reemplazadas por ese proceso de la automatización, en esta parte de la automatización que se está dando, ¿no?, en los procesos. Hay una realidad que es difícil, y es que va a haber trabajos que simplemente parcialmente se pueden automatizar y punto, ¿no? Esa es la parte dura, la parte fría del tema, y que no vamos a poder hacer nada por eso. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Rápidamente. Aquí en Panamá, estoy seguro que en México tal vez hicieron algo similar, ¿no? Porque tampoco es como que era una idea
extrema. Pero aquí en Panamá, para el tema de diagnóstico de COVID, se comenzó con una línea telefónica y la línea telefónica siempre estaba caída porque, por supuesto, no todo el mundo llamaba cada vez que tosía. Entonces lo que montaron fue un sistema de WhatsApp, ¿no? Que era más bien, era un sistema de inteligencia artificial. Tú mandabas una serie de chats, ibas respondiendo una serie de preguntas y en base a unos algoritmos te iba diciendo como en qué perfil de riesgo estabas. Y en base a eso, entonces canalizaban las llamadas al respectivo centro de atención, dependiendo del nivel de prioridad que tenían las llamadas. Y suena como algo súper majestuoso y tuvo su funcionalidad, pero eso lo que hizo fue automatizar la primera línea de entrada al sistema. Pero igual detrás requerías dos cosas. Requerías que la gente estuviera continuamente actualizando esos scripts. Necesitaba gente que validara todos esos algoritmos. Tú no podías simplemente poner un algoritmo y decir, bueno, el que se enfermó y el que no, no. Tenías que poner a gente que continuamente estuviera validando de que el sistema estuviera haciendo lo correcto, ¿no? Y para eso usa gente que tiene un perfil muy similar al que tomaba las llamadas, solamente que no necesitas 50, necesitas 10. Lo otro es que necesitas gente para la segunda línea de atención, que es probablemente más especializada. ¿Okay? Requiere un nivel de conocimiento más alto. No van a estar haciendo las preguntas generales, porque los que llegan a segunda línea ya son preguntas más específicas. Entonces esos son empleos mucho más especializados. Y lo mismo pasa en otros entornos. Cuando tienes un trabajo que es de muy alto riesgo de ser automatizado, generalmente hay un trabajo detrás de segunda línea que tiende a ser más remunerado. La realidad es que no va a haber tantos de esos empleos. Si antes había 50 en primera línea, tal vez va a haber ahora 10 en primera línea y 15 segunda. Entonces sí, el tema social es qué hacemos con las otras 25 personas, más que qué hacemos con las 15 esas que podemos transformar. Esa es como la realidad que estamos viviendo hoy en día, ¿no? ¿Qué hacemos con las otras 25? Y quizá lo más motivador que podría decir es, pues algunas de esas personas van a emprender. Esa es la realidad, ¿no? Van a ir abriendo sus propias líneas de negocio donde ellos pueden controlar los parámetros del negocio. Esa es una. Y la otra es que van a aparecer empleos nuevos en rubros que actualmente no existen. Hace unos meses en una charla alguien recuerdo que sacó 2 columnas, ¿no? Y mostró a la izquierda los empleos creo que eran los empleos mejor remunerados y de mayor impulso en las universidades en Estados Unidos del 2000. Y puso la misma lista como para el 2015. Y de los empleos que salían en la columna de la derecha, ninguno estaba en la columna de la izquierda. O sea que 15 años antes ni siquiera existían esos roles en la industria. Es como el rol de data science, ¿no? Hace 10, 15 años no existía tal cosa como el científico de datos. Había un analista de información, pero el analista de información más bien recibía ciertas cosas, las analizaba y daba un insight. El científico de datos, tú le das datos crudos y transforma eso en conocimiento. Es un drive-thru de información. Entonces, el rol cambia, el rol evoluciona. Estos son empleos que no existían y eso va a pasar, ¿no? Lo que va a pasar es que algunas de esas 25 personas van a tener que entrar a empleos que todavía al sol de hoy no existen. Hoy yo no les podría decir cuál es el empleo ese dentro de 10 años. Y los gobiernos tampoco. Las universidades tal vez tienen una noción, pero incluso ahí es imposible. Lo que es muy importante, yo les puse un slide al final y en la columna de la derecha salía trabajo colaborativo, comprendimiento de sistemas, entender sistemas complejos. Hay cosas que son básicas que debemos poder manejar siempre para poder entonces evolucionar hacia esos nuevos roles. Muy bien, agradecemos mucho la participación del doctor Jorge Barnett Lawton en este ciclo de webinars impartiendo la plática Tendencias de la logística y las cadenas de suministro. Muchas gracias, mi estimado doctor Jorge, por tu participación y por tu apoyo. Agradecemos mucho el que nos hayas podido acompañar el día de hoy. Gracias, Rubén, y gracias a todo el equipo organizador, a la UANL, México Logístico, por supuesto, a la ML, a todos ustedes por su tiempo el día de hoy, por su paciencia también. Créanme que no es fácil escucharme a mí por una hora. Mis estudiantes de maestría constantemente me lo recuerdan.
Y la verdad, el hecho de que se hayan tomado su tiempo el día de hoy para estar aquí, pues se los agradezco, ¿no? Así que a mí me gusta participar en estas cosas porque es una oportunidad siempre para intercambiar con gente de otros países y compartir un poco lo que estamos viendo por acá. Al final todos estamos, para variar, ¿no? O sea, ya no es un cliché, antes decíamos todos estamos en la misma. Literalmente todos estamos en la misma ahora mismo porque todos estamos afectados por la misma situación. Así que gracias a ustedes por darme esa oportunidad. Muchas gracias. Y agradecemos también mucho la participación de todos los asistentes a esta sesión 9 del ciclo de webinars Hablemos de Logística en los Negocios. Por ahí en el chat de la sesión ya se compartió la liga para el registro de asistencia. Les recordamos que es importante registrar su asistencia para el tema de la generación de constancia de participación, que en los próximos días habremos de ponernos en contacto con ustedes para comentarles acerca de ese proceso de la generación de la constancia. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, agradecemos nuevamente mucho la participación de todos y esperamos poder contar con ustedes en las próximas actividades que habremos de organizar la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad de Nuevo León y la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro en temas justamente de logística y su impacto en los negocios. Que tengan una excelente tarde y nuevamente gracias por su participación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.